¿Alguna vez sentiste que comenzaste bien, pero con el tiempo te perdiste en el camino? Que tenías un propósito, una dirección, una fe, pero algo pasó y sin darte cuenta, ¿te alejaste? El libro de 2 Crónicas no es solo una historia antigua, es el reflejo de nuestra propia vida. Es la historia de reyes que tuvieron todo y lo perdieron por orgullo, de hombres que empezaron con Dios, pero lo cambiaron por ídolos, de familias, ciudades y generaciones enteras que se alejaron de la verdad. Y también es la historia de un Dios que nunca dejó de llamar, nunca dejó de enviar profetas, nunca dejó de perdonar. Este libro no te va a hablar desde la perfección, te va a hablar desde el dolor de caer y la esperanza de volver. Aquí vas a encontrar traiciones, idolatría, guerras, derrotas, lágrimas, pero también avivamientos, restauración, milagros y un amor que insiste, porque aunque el templo fue destruido y aunque el pueblo fue llevado al exilio, la última palabra fue de Dios y fue una palabra de regreso. Prepárate, porque esta no es solo la historia completa de 2 Crónicas. Es quizás la historia que tu corazón necesita oír para volver a empezar. Antes de comenzar esta poderosa historia, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita. Así no te pierdes ningún contenido que puede transformar tu vida. Y quiero que hagas algo más. Escribe en los comentarios esta frase poderosa: Dios siempre da una nueva oportunidad. Repítela en voz alta mientras escribes: Dios siempre da una nueva oportunidad. ¿Sabes por qué? Porque esa frase puede tocar el corazón de alguien que hoy necesita volver. Y tu comentario puede ser la chispa que Dios use para alcanzar a otros que están lejos, rotos o sin esperanza. Así que vamos juntos. Suscríbete, comenta, repite y abramos el corazón a esta historia que sigue viva hasta hoy. 1. El reinado glorioso de Salomón y la construcción del templo. Había llegado el momento. Después de la muerte del gran rey David, su hijo Salomón sube al trono. No era solo la transición de un reinado, era la continuación de una promesa divina. Salomón no heredó un reino cualquiera, heredó el sueño de un hombre conforme al corazón de Dios. Desde joven, Salomón sabía que su misión iba más allá del poder político. Él había sido elegido para algo sagrado: construir la casa de Dios, no una tienda temporal como el tabernáculo que usaron en el desierto, sino un templo fijo, majestuoso, eterno. Antes de poner la primera piedra, Salomón hizo algo fundamental: buscó a Dios. Subió al lugar alto de Gabaón y ofreció 1000 holocaustos. Aquella noche el cielo se abrió, Dios mismo le habló: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Salomón no pidió riquezas ni venganza contra enemigos, no pidió larga vida ni fama, pidió sabiduría para gobernar al pueblo de Dios con justicia. Y Dios, conmovido por su corazón, no solo le dio sabiduría, también riquezas, honra y paz. Entonces, con el corazón alineado a la voluntad divina, Salomón comenzó la obra. La construcción del templo fue algo nunca antes visto. El lugar, el monte Moria, donde Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac. Allí se levantaría el centro espiritual de toda la nación. Los materiales llegaban de todas partes. Madera de cedro del Líbano, enviada por Hiram, rey de Tiro. Piedras labradas por artesanos expertos. Utensilios de oro puro para el altar, el candelabro, los recipientes sagrados. La mano de obra era impresionante: más de 150,000 hombres entre cortadores, cargadores y supervisores. Todo debía ser perfecto. Hasta los cantores y levitas fueron preparados para el día especial de la dedicación. El edificio se elevó como una joya entre las colinas de Jerusalén. Había columnas cubiertas de oro, paredes talladas con figuras de palmas, flores, querubines.
En el lugar santísimo se colocó el Arca de la Alianza, aquel cofre sagrado que contenía las tablas de la ley de Moisés, el maná y la vara de Aarón. Cuando la obra fue concluida, después de 7 años de trabajo, el pueblo fue convocado. Era el día de la dedicación, un momento que marcaría la historia. Sacrificios innumerables fueron ofrecidos. Salomón, en medio del atrio, levantó sus manos al cielo e hizo una oración larga y profunda. Señor, Dios de Israel, si alguien viene a este lugar buscando tu perdón, tu ayuda o tu presencia, escúchalo desde tu morada celestial. Y mientras todos escuchaban, ocurrió algo sobrenatural. Fuego descendió del cielo y consumió el sacrificio. Una nube llenó el templo. Los sacerdotes no podían ni entrar, porque la gloria de Dios había descendido. El pueblo, al ver aquello, cayó rostro en tierra y adoró. El Señor es bueno, su misericordia es eterna. Ese fue el comienzo del reinado de Salomón, con sabiduría, obediencia y la presencia de Dios habitando en medio de su pueblo. Pero esta historia apenas comienza. 2. La dedicación del templo y la gloria de Dios descendiendo. El gran día ha llegado. Tras 7 años de arduo trabajo, con miles de hombres involucrados, toneladas de oro, madera fina y piedras preciosas, el templo estaba listo. Pero no era solo un edificio terminado, era el lugar donde Dios mismo elegiría morar entre su pueblo. Salomón convocó a todo Israel, desde los ancianos hasta los líderes de las tribus, desde los sacerdotes hasta el último ciudadano. Era tiempo de consagrar el templo, y todos sabían que no era un evento cualquiera. Era algo profético, eterno. El rey ordenó que el arca del pacto fuera traído, el arca, ese símbolo sagrado que había acompañado al pueblo desde los días del desierto en tiempos de Moisés. Dentro del arca estaban las tablas de la ley que Dios mismo había escrito con su dedo en el monte Sinaí, mientras los sacerdotes llevaban el arca al lugar santísimo y la colocaban bajo las alas de los inmensos querubines dorados. Algo sagrado llenó el aire. Los levitas y los músicos comenzaron a tocar arpas, címbalos y trompetas. El sonido era armonioso, majestuoso, como un solo coro, como si los cielos enteros estuvieran a punto de descender sobre la tierra. Y luego, en el punto culminante del culto, los cantantes cantaron, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y justo en ese momento, una nube espesa llenó el templo. No era polvo, no era un humo común, era gloria del Señor, el mismo que había aparecido en el desierto, como una columna de fuego y nube durante el día. Una presencia tan poderosa que los propios sacerdotes no podían ponerse de pie. Tuvieron que irse, porque Dios había tomado posesión de su santuario. El pueblo, al ver eso, cayó boca abajo en el suelo. Un silencio reverente se apoderó de ellos. Y entonces comenzaron a adorar diciendo, «El Señor es bueno, su amor perdura para siempre». Salomón, lleno de emoción, se paró ante el altar. De rodillas, con las manos extendidas al cielo, hizo una profunda oración. Oró para cada situación posible. Si alguien peca y se arrepiente, si vienen plagas, guerras o sequías, si un extranjero viene a buscar a Dios, si el pueblo es llevado al exilio y clama desde lejos, que Dios escuchar el cielo. Eso perdonar, cual restaura, cual sanar la tierra. Fue una oración tan sincera que Dios respondió con fuego, literalmente. Desde el cielo descendió fuego y consumió los sacrificios ofrecidos en el altar. Toda la multitud estaba en shock. Y la única reacción posible fue culto. Ese día había una fiesta de 7 días, miles de animales fueron sacrificados. La gente cantó, comió y celebró con alegría pura y santa. Nunca antes Israel había experimentado algo tan intenso. Fue como si el cielo hubiera descendido sobre Jerusalén.
Salomón finalmente despidió al pueblo con bendiciones. Todos regresaron a sus hogares feliz y con el corazón lleno de gratitud, porque sabían Dios ahora habitaba entre ellos. Así pues, la dedicación del templo no fue solo la culminación de una construcción, fue el punto culminante de toda una generación, una clara señal de que cuando la gente honra a Dios, Dios responde con su presencia. Pero esta gloriosa comunión dependería de la fidelidad del pueblo, y eso es lo que empieza a cambiar en los siguientes capítulos de la historia. 3. La promesa de Dios a Salomón, bendición o juicio. Después del banquete, el fuego del cielo y la gloriosa presencia que llenó el templo, Salomón podría haber pensado que todo estaba garantizado para siempre. Pero Dios, que ve el corazón y conoce el futuro, sabía algo que Salomón aún desconocía. La verdadera prueba no fue construir, fue permanecer fiel. Pocos días después de la dedicación del templo, el Señor se apareció a Salomón. No fue en medio del esplendor público de una ceremonia, fue en el silencio, en la intimidad, y las palabras de Dios fueron tan profundas como firmes. Dios dijo: «He oído tu oración y he escogido este lugar como casa de sacrificio». Fue como si el mismo cielo dijera: «Sí, acepto». Pero lo que viene a continuación es una alianza con dos caras. El Señor continúa: «Cuando yo cierre los cielos para que no haya lluvia, o mande langostas que devoren la tierra, o envíe pestilencia sobre mi pueblo, si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humilla, ora, me busca y se aparta de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra». Fue un pacto poderoso. Dios no prometió que no habría crisis, pero sí prometió que en medio de las crisis, el arrepentimiento sincero abriría las puertas de la restauración. Lo que Dios quería dejar claro es que el templo, por glorioso que fuera, no garantiza bendiciones automáticas. Lo que garantizaría la presencia y protección del Señor era la fidelidad continua del corazón. Y luego vino la advertencia: «Si tú, Salomón, te apartas de mí, si tú o tu pueblo abandonan mis mandamientos y se van tras otros dioses, yo cortaré a Israel de la tierra que les he dado. Este templo que santifica lo echaré de mi presencia y será motivo de burla entre todas las naciones». Imagínese el peso de estas palabras. El mismo Dios que derramó gloria ahora advierte: la misma gloria puede irse si ustedes se van primero, y aún más. Y cuando otros pasen por aquí y vean las ruinas del templo, preguntarán: ¿por qué el Señor hizo esto con esta tierra y con esta casa? Y se responderá: porque abandonaron al Dios de sus padres. Fue una advertencia fuerte, pero también estaba llena de misericordia. Dios, una vez más, decía: si me buscas, estaré contigo. Pero si me dejas, yo también te dejaré. Esta es la base de la relación con Dios hasta el día de hoy. Él no impone su presencia, Él responde a la entrega, Él honra la fidelidad, Él corrige la desviación, pero sanar al arrepentido. Salomón recibió una promesa con un doble propósito: un camino de bendición si se sigue con obediencia, camino de juicio si el corazón se desviare. La elección fue suya, igual que lo es hoy. Y ahora la pregunta no era solo ¿qué prometió Dios?, sino cómo reaccionaría Salomón a medida que pasan los años. Y eso es lo que la siguiente parte de la historia comienza a revelar. Si esta historia está tocando tu corazón, no te vayas todavía. Aún hay más verdades profundas que pueden despertarte, sanarte y devolverte al propósito. Y si en algún momento sentiste que fallaste como algunos de estos reyes, quiero que sepas algo: Dios no ha terminado contigo. Escribe en los comentarios: yo también quiero volver a empezar. Y repítelo para ti mismo mientras lo escribes: ¿por qué volver al Señor es el principio de todo cambio?
quédate hasta el final, porque lo mejor aún está por revelarse. 4. La riqueza y sabiduría de Salomón deslumbran al mundo. El reinado de Salomón no fue solo espiritual, también fue una época de esplendor, paz y prosperidad, como si Israel nunca hubiera vivido. Tras construir el templo y recibir la aprobación de Dios, Salomón comenzó a organizar el reino, y todo lo que tocaba no prosperaba. Su gobierno estuvo marcado por la sabiduría sobrenatural, juzga con justicia, construyó con grandeza y habló con profundidad. Sus decisiones fueron tan sabias que su nombre empezó a ser eco a través de las naciones vecinas. No pasó mucho. Tiempo antes de que los reyes y reinas en lugares lejanos comenzaran a escuchar historias, hay un rey en Israel como ningún otro. Dicen que habla con la sabiduría de los dioses. Tu reino es más próspero que Egipto. Y así empezaron a llegar caravanas, no con armas, sino con regalos, oro, especias, piedras preciosas, caballos, maderas finas. Todo llegaba, atraídos por la fama de la sabiduría de Salomón. Y luego hubo una visita que pasó a la historia. La reina de Sabá, una mujer poderosa e influyente del sur, cruzó el desierto con un séquito impresionante. Quería poner a prueba a Salomón, trajo acertijos, preguntas difíciles, pero con cada respuesta que recibía, ella se quedaba más impresionada. Cuando vio el palacio, los sirvientes, la escalera que conducía al templo, los vestidos de los oficiales, los cánticos de los levitas, su espíritu se desmayó. Ella afirmó: todo lo que escuché en mi tierra sobre tu sabiduría y tus obras era verdad, y aún así no me contaron ni la mitad. Y delante de todos reconoció: bendito sea el Señor tu Dios, que se complació en ti y te puso como rey para hacer justicia y rectitud. Salomón habíase tornado una muestra del cielo en la tierra. Su riqueza era incomparable. Había barcos que traían oro desde Ofir. Sus copas eran de oro puro. En su época, la plata ni siquiera se consideraba valiosa. Los salones del palacio estaban revestidos de cedro, adornados con marfil y oro. Y el trono real tenía 6 pasos, brazos de leones tallados, y ningún rey en la tierra tenía algo parecido. Pero nada de eso comparado con su sabiduría, el don que había pedido a Dios en el principio. Salomón escribió 3000 proverbios, 5 canciones, estudió plantas, animales y el comportamiento humano. Fue investigador, poeta, teólogo y rey a la vez. Y mientras tanto la fama de Salomón crecía, Jerusalén se convirtió en el centro del mundo. La paz reinaba por todas partes. Los enemigos se respetaban mutuamente, los aliados se multiplicaban. Y el pueblo de Judá vivía seguro, con sus viñedos, sus rebaños y sus hijos creciendo en una época dorada que parecía eterna. Pero detrás de toda esta gloria, una semilla silenciosa comenzó a brotar, una semilla de orgullo, de exceso, de distracción espiritual, y lo que parecía indestructible comenzaría poco a poco a inclinarse hacia la caída. 5. La caída moral de Salomón y el inicio de la división. Salomón lo tenía todo: sabiduría, poder, riqueza, honor, fama y sobre todo el favor de Dios. Pero con el paso de los años, algo empezó a cambiar. Y no estaba en el trono, estaba en el corazón. El mismo hombre que una vez oró con humildad y pidió sabiduría para gobernar, comenzó a distraerse con los placeres del mundo. Poco a poco, dejó de buscar a Dios con la misma intensidad y comenzó a buscar otras cosas. La Biblia dice que Salomón amó a muchas mujeres extranjeras: moabitas, amonitas, edomitas, sidonios e hititas. Y esto no era solo una cuestión de romance, era una decisión espiritual.
Estas mujeres trajeron a sus dioses con ellos, sus altares, sus costumbres paganas, y la parte más triste, Salomón permitió. Él, el constructor del templo del Dios viviente, comenzaron a construir lugares altos para dioses falsos, lugares donde se ofrecían sacrificios abominables, donde se mezclaba la idolatría con la sensualidad, donde se despreciaban los valores de Israel. Y, poco a poco, ese corazón que antes era exclusivo del Señor comenzó a dividirse. En el capítulo 9 de Ducos Crónicas, el texto concluye la descripción del reinado de Salomón. Muestra su riqueza, sus logros, sus construcciones, pero no oculta el hecho de que su corazón ya no era el mismo. Y aquí sucede algo silencioso, pero devastador. Dios comienza a levantar adversarios. El reino seguía unido. Las murallas seguían en pie. Los tesoros estaban intactos, pero espiritualmente se había formado una grieta, y esa grieta crecería. Pasaría de padre a hijo, y esto llevaría al reino a la división. Salomón reinó durante 40 años, y al morir dejó el trono a su hijo Roboam. Pero lo que también dejó fue un pueblo dividido internamente. Una parte del pueblo estaba harta de los impuestos y del lujo de la corte. Otra parte aún se aferraba a la antigua fe. El equilibrio era frágil, y pronto esta fragilidad se convertiría en rebelión. El reinado de Salomón fue glorioso, pero su caída muestra una verdad eterna. Ni la sabiduría, ni el poder, ni el éxito exterior pueden sostener un corazón que se aleja de Dios. El hombre más sabio de la tierra cayó no por ignorancia, sino por cambio de enfoque, y su caída sería el detonante de la ruptura de todo un reino. El oro aún brillaba en Jerusalén, pero la llama espiritual ya no ardía como antes. 6. Roboam y la ruptura del reino. Judá se separa de Israel. Con la muerte de Salomón, el trono de Israel pasó a su hijo. Roboam era joven, inexperto, y tenía en sus manos un reino gigante, rico, pero también cansado. El pueblo, que durante años había soportado la carga de los impuestos y el trabajo forzado de Salomón, ahora vio una oportunidad. Quizás el nuevo rey sería más comprensivo. Entonces, los representantes de las tribus del norte se reunieron en Siquem y enviaron una petición clara a Roboam. Tu padre nos cargó con un yugo muy pesado. Si tú nos alivias, te serviremos. Era la oportunidad perfecta para ganarse el corazón del pueblo. Y Roboam, para tomar su decisión, hizo lo que le pareció correcto. Asesoramiento consultado. Primero, llamó a los ancianos, hombres que habían servido a su padre y conocían el peso del gobierno. Dijeron, si tú hoy les hablas con bondad, si los escuchas y los sirves, ellos serán tus siervos para siempre. Fue una pieza de sabiduría, liderazgo con empatía. Pero Roboam también consultó los jóvenes con los que había crecido hombres que, como él, no tenían experiencia, sino más bien arrogancia. Y dijeron, diles esto, mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Si él les impuso carga pesada, yo la haré más pesada aún. Y ese fue el camino que escogió Roboam. Cuando el pueblo oyó la respuesta del rey, se rebeló inmediatamente. Las tribus del norte gritaron, no tenemos parte con David, cada uno a su tienda, oh Israel. Y entonces el reino fue dividido. Al sur, Judá y Benjamín, con Jerusalén como capital, permaneció con Roboam. Al norte, las otras 10 tribus rompió la alianza y formó un nuevo reino, con Jeroboam como rey. Fue un momento doloroso e histórico. Lo que una vez fue una nación unida, fuerte y próspera, ahora era partido en dos, no por invasión, sino por mal liderazgo y orgullo. A partir de este punto, el libro de 2 Crónicas se centra solo en Judá, el reino del sur. El linaje de David continuaría allí, y con él la promesa mesiánica.
Pero las heridas de la división nunca sanarán del todo. La gente que debería estar solo uno, ahora cada uno seguiría su propio camino. ¿Y la razón? No fue guerra, no fue escasez. Él era la dureza del corazón de un líder que no supo escuchar. Una elección equivocada al comienzo de un reinado resultó en siglos de conflicto. Y mientras Judá buscaba consolidarse bajo Roboam, Dios seguía observando, porque incluso con los errores humanos, el plan divino no había terminado. 7. Reyes fieles y reyes infieles. El vaivén espiritual de Judá. Tras la ruptura entre Judá e Israel, el relato bíblico nos muestra un retrato claro de la condición humana. Los corazones del pueblo oscilaban entre la lealtad y la rebelión. Desde Roboam en adelante, los reyes de Judá formaron una cadena de altibajos espirituales. Cada nuevo rey era una nueva esperanza o una nueva tragedia. Algunos se levantaron con temor de Dios, restauraron el culto, limpiaron los altares paganos y trajeron al pueblo de regreso al pacto. Otros, sin embargo, se mudaron. Erigieron ídolos, siguieron los caminos de las naciones vecinas y llevaron a la nación a la decadencia. Y el libro de 2 Crónicas hace algo poderoso, no oculta los errores, pero también elogia los éxitos. Nos muestra sin filtros cómo las decisiones espirituales de un líder afectan a toda la nación. A los reyes les gusta Asa, Josafat, Ezequías y Josías eran luces en tiempos oscuros. Buscaban al Señor con todo su corazón. Durante sus reinados hubo avivamiento, purificación del templo, ayuno, oración y protección sobrenatural contra enemigos poderosos. Pero también hubo reyes como Acaz y Manasés en sus primeros años, que sumió a Judá en la idolatría, construyó altares a dioses extranjeros, profanó el templo de Dios e incluso permitió sacrificios humanos, algo abominable a los ojos del Señor. Fue como una montaña rusa espiritual. Un rey trajo avivamiento, el siguiente se hundió en la decadencia. Pero lo que llama la atención es que Dios nunca se rindió. Aun cuando el pueblo se apartaba, Él siempre suscita profetas, hombres valientes que incluso cuando fueron rechazados, perseguidos o ignorados, hablaron la verdad en el nombre del Señor. No vinieron a adular a los reyes. Ellos vinieron a recordar al pueblo de dónde habían caído. Decir, regresa, arrepiéntete, aún hay esperanza. Y a veces la respuesta era positiva. El pueblo lloraba, derribaba sus ídolos, celebraba la Pascua como en la antigüedad. Pero en otras ocasiones, el pueblo se burlaron de los profetas, endureció su corazón y continuó en el error. Este ciclo se repitió durante generaciones. Y así, el libro de 2 Crónicas se convierte en un espejo poderoso para todos nosotros. Esto demuestra que la decadencia de una nación no comienza con los ejércitos enemigos, sino con el abandono de la presencia de Dios. Pero también demuestra que cuando alguien decide buscar al Señor con todo su corazón, Él siempre responde con misericordia. El pueblo de Judá, entre caídas y restauraciones, estaba escribiendo su historia, una historia que sería recordada no por los palacios que construyeron, sino por las decisiones espirituales que tomaron delante del trono de Dios. Y cada nuevo rey traería consigo un nuevo capítulo. Algunos brillarán como antorchas, otros apagaron la luz por completo. Pero el hilo de la esperanza seguía presente, porque incluso en medio de la oscilación, la promesa hecha a David seguía viva. ¿Estás sintiendo que esta historia se parece a la tuya? Que hubo un tiempo en que buscabas a Dios y sin darte cuenta te fuiste apagando. Entonces, este momento es para ti. No estás solo, no es tarde, no todo está perdido. Escribe en los comentarios, Señor, quiero volver a ti. Y mientras lo haces, abre tu corazón.
¿Por qué aún hay esperanza para los que deciden regresar? Quédate, porque lo que viene puede ser exactamente lo que tu alma necesita oír. 8. El reinado de Asa, reforma espiritual y paz. Después de años de inestabilidad e idolatría, finalmente surge en Judá un rey dispuesto a poner la casa en orden, espiritual y políticamente. Su nombre era Trabajar, hijo de Abías y bisnieto de Salomón. Al asumir el trono, Asa se dio cuenta del caos que se había producido. Altares paganos esparcidos por las ciudades, imágenes de dioses extranjeros dentro de Jerusalén, un pueblo que ya no buscó con sinceridad al Dios de sus padres. Pero Asa no se acobardó. Al contrario, decidió iniciar una verdadera reforma espiritual. Él derribaron los altares de los ídolos extranjeros, rompió las columnas de imágenes paganas, cortar los postes sagrados dedicados a la diosa Asera, y ordenó eso. Todo el pueblo de Judá buscaría solo al Señor, el Dios de sus antepasados. Él despejó el territorio, restauró el altar del Señor que estaba dañado y trajo de vuelta el temor de Dios en medio del pueblo. Y más que eso, Wing fue firme, incluso con su propia familia, cuando descubrió que su abuela Maaca había hecho una imagen horrible para el culto pagano. La destituyó del cargo de reina madre, destruyó el ídolo con sus propias manos. Un acto valiente y excepcional. Con este celo por la santidad, el Señor honrado a Asa. Él trajo la paz a Judá. Ningún enemigo se atrevió a atacarlos durante años. La gente comenzó a reconstruir ciudades, fortificar murallas y almacenar provisiones. Era una época de seguridad, progreso y verdadera adoración. Pero como toda fe genuina, Asa también sería puesto a prueba. Un día, un enorme ejército de Etiopía y Libia marchó contra Judá. 1.000.000 de soldados, 300 carros de guerra. Era una fuerza abrumadora comparada con el ejército de Judá, pero Asa no confiaba en los números. Él no huyó. Él dobló las rodillas. En una oración sencilla pero poderosa, Asa clamó: «Oh Señor, no hay nadie como tú para ayudar al débil contra el poderoso. En tu nombre venimos contra este ejército. Tú eres nuestro Dios. No dejes que el hombre prevalezca contra ti». Y Dios respondió. El Señor derrotó a los etíopes delante de Asa y Judá. Ellos huyeron en desorden y Judá los persiguió hasta que no les quedaron fuerzas. Fue una victoria rotunda, pero más que eso, fue una victoria espiritual. Asa demostró que incluso en tiempos de paz no olvidó quién era su verdadera fuerza, y Dios confirmó: cuando alguien busca al Señor con sinceridad, Él responde con liberación, protección y paz duradera. En los años siguientes, Asa fortaleció aún más su pacto con Dios. Hizo una gran convocatoria. Se reunieron en Jerusalén todos los hijos de Judá y de Benjamín, y los extranjeros que habitaban en Israel y se habían convertido. Pero ofrecieron sacrificios en abundancia y renovaron el pacto con Dios, con todo su corazón, con alegría y reverencia. Fue una época de renovación nacional. Un momento en el que el pueblo, por primera vez en muchos años, volvió a reconocer al Señor como su verdadero rey. 9. Josafat y su confianza en Dios frente al peligro. Josafat era hijo de Asa y heredó un reino pacífico y fortalecido. Pero más que mantener esta estabilidad política, Josafat decidió profundizar la vida espiritual de Judá. Desde el comienzo de su reinado, buscó al Señor con sinceridad. Envió levitas y sacerdotes por todo el territorio con libros de la ley de Dios en sus manos, enseñando al pueblo lo que significaba servir verdaderamente al Señor. Derribó ídolos, fortaleció los muros de la ciudad y animó a los jueces a juzgar con el temor de Dios. Y Dios
le bendijo. Josafat prosperó. Los enemigos que lo rodeaban temían a Judá. Incluso tributos de otras naciones llegaban a Jerusalén. Pero entonces llegó la gran prueba. Una mañana, los mensajeros llegaron corriendo, pálidos, con polvo en los rostros y voz temblorosa. Un gran ejército viene contra ti, oh rey. Moabitas, amonitas y otros aliados se han unido y ya están cerca del Mar Muerto, en En-Gedi. Fue un ataque sorpresa, y no se trataba de un ejército cualquiera. Eran muchos y estaban a solo unos días de marcha de distancia. Josafat podría haber entrado en pánico. Podría haber llamado a sus generales, preparado armas, reclutado refuerzos. Pero lo primero que hizo fue otro. Se humilló delante de Dios. Proclamó ayuno en todo Judá. Llamó al pueblo a subir a Jerusalén y clamar juntos al Señor. La escena era conmovedora. Hombres, mujeres y niños de pie en el patio del templo, todos mirando al cielo, esperando una respuesta. Entonces Josafat oró: Señor, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú el Dios que gobierna sobre todas las naciones? No hay poder que pueda resistirte. Cuando vinimos a esta tierra, no destruimos a estos pueblos, y ahora vienen contra nosotros. Señor, en nosotros no hay fuerza, no sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están puestos en ti. Y en ese momento, el Espíritu del Señor vino sobre un levita llamado Jaasiel en medio de la congregación y profetizó en voz alta: No teman ni se asusten por esta multitud tan grande. La batalla no es vuestra, sino de Dios. Mañana bajen al campo de batalla, pero no tendrán que luchar. Estad quietos y vean la salvación del Señor. El pueblo cayó rostro en tierra, y al día siguiente Josafat hizo algo impensable. Colocó cantantes al frente del ejército, sí, en lugar de escudos, voces, en lugar de lanzas, alabanzas, y mientras marchaban, cantaban: Dad gracias al Señor, porque su misericordia es para siempre. ¿Y qué pasó? Dios creó confusión entre los enemigos. Empezaron a pelear entre ellos. Y cuando Judá llegó al campo de batalla, todos los enemigos estaban muertos. No hubo pelea, no hubo sangre de Judá derramada, solo había adoración y victoria. Josafat y su pueblo pasaron por allí 3 días recogiendo el botín: oro, armas, ropa, riquezas. Y al 4.º día se reunieron en el valle y alabaron a Dios. Por eso se llamó ese lugar Valle de Beraca, el Valle de la Bendición. Y la Biblia dice que después de esta victoria, el temor del Señor cayó sobre todas las naciones alrededor, y Josafat tuvo paz todos los demás días de su vida. Esta historia nos enseña que la verdadera fuerza no está en los números, sino en confiar completamente en el Señor, que alabanza en medio de la guerra es un acto de fe, y que cuando Dios decide luchar por ti, ningún enemigo queda en pie. 10. La tragedia de los reyes que confiaron en sí mismos. No todo buen comienzo garantiza un buen final. Y el libro de 2 Crónicas lo deja claro cuando cuenta la historia de reyes que comenzaron en obediencia, pero terminaron alejados de Dios. Un ejemplo sorprendente es el rey Joás. Joás ascendió al trono siendo un niño de tan solo 7 años, tras ser salvado de la muerte por su tía Josaba y protegido en el templo por Joiada, el sumo sacerdote. Creció en la casa de Dios. Escuchó la voz de los sacerdotes. Aprendió a temer al Señor y comenzó su reinado haciendo lo recto ante los ojos de Dios. Durante los primeros años, con la guía de Joiada, Joás restauró el templo, organizó los servicios de los levitas y restableció la verdadera adoración. Había esperanza. Parecía que Judá volvería a brillar. Pero cuando murió Joiada, el corazón de Joás cambió.
comenzó a escuchar a los líderes corruptos de la ciudad, aceptó malos consejos y permitió que el pueblo volviera a la idolatría. El mismo templo que había sido restaurado ahora fue ignorado. Dios entonces levantó profetas para advertir. Uno de ellos fue Zacarías, hijo de Joiada, el sacerdote que le había salvado la vida y lo había educado. Zacarías se puso de pie ante el pueblo y dijo: ¿Por qué quebrantan los mandamientos del Señor? No prosperarán, porque habéis dejado al Señor, Él también os ha dejado. Pero en lugar de escuchar, Joás lo mandó matar. Y ocurrió el asesinato dentro del templo. La sangre del hijo de su protector fue derramada en el mismo lugar donde una vez Joás había sido coronado. A partir de ahí, todo empezó a desmoronarse. Los enemigos atacaron a Judá, y aunque eran pocos, Dios les permitió ganar como una forma de juicio. Joás resultó gravemente herido y terminó siendo asesinado por sus propios sirvientes mientras estaba postrado en cama. Murió sin honor, sin gloria, y fue enterrado, pero no entre reyes, como señal de vergüenza. Otro ejemplo es Amasías, hijo de Joás. También empezó bien, derrotó a sus enemigos, fortaleció a Judá. Pero después de una victoria militar, en lugar de agradecer a Dios, trajo a casa a los dioses de los vencidos y comenzaron a adorarlos. Sí, él adoraba a los dioses que ni siquiera pudieron salvar a su propio pueblo. Un profeta lo confronta y le dijo: ¿Por qué buscas a los dioses de un pueblo que no pudo librarse de tu mano? Pero Amasías se llenó de orgullo y en lugar de arrepentirse, provocó una guerra contra Israel, sus propios hermanos, y fue humillantemente derrotado. Jerusalén fue invadida, las murallas derribadas y el tesoro del templo tomado como botín. Amasías huyó y más tarde también fue asesinado en una conspiración. Estas historias nos muestran un patrón. Comenzaron con humildad, pero se perdieron cuando depositaron su confianza en sí mismos. Cuando el hombre empieza a pensar que ya no necesita a Dios, se vuelve vulnerable a caídas. La fuerza que una vez vino del cielo es reemplazada por arrogancia, vanidad y decisiones tontas. El libro de 2 Crónicas no nos habla de estas tragedias por casualidad. Cuenta para recordarnos que la fidelidad no es un acto único, sino un camino continuo. No basta con empezar bien, hay que terminar con el corazón aún inclinado ante el trono de Dios. 11. Ezequías, el avivamiento que sacudió a Judá. Cuando el joven Ezequías ascendió al trono de Judá, tenía solo 25 años. Pero incluso a tan temprana edad, ya llevaba una visión clara. Sabía que Judá se había alejado de Dios. El templo estaba cerrado, el culto había cesado y el pueblo vivía en oscuridad espiritual. Y lo más impresionante, no esperó. Al primer mes de su reinado, Ezequías abrió las puertas del templo del Señor, que estaban literalmente encerrado y abandonado, y comenzó una revolución espiritual. Llamó a los sacerdotes y a los levitas y dijo con firmeza: escúchenme, santifíquese ahora. Limpien el templo del Señor, el Dios de nuestros antepasados, porque nuestros padres fueron infieles y cerraron las puertas, apagaron las lámparas y se olvidaron del altar. Por eso vino la ira de Dios sobre Judá. Pero yo he decidido hacer un pacto con el Señor para que su ira se aparte de nosotros. Estas palabras conmovió los corazones. Los levitas entraron en el templo y comenzaron a eliminar todas las impurezas acumuladas a lo largo de los años, cenizas, objetos paganos, polvo, ruinas. Restauraron el altar de bronce. Volvieron a encender las lámparas del candelabro. Organizaron a los cantores y músicos levitas como en el tiempo de David. Y no punto 8º día, el templo fue purificado. El culto fue restaurado.
El sonido del canto llenó nuevamente Jerusalén, y el pueblo se reunió para ofrecer holocaustos y ofrendas de agradecimiento, reconociendo que Dios había sido misericordioso. Pero Ezequías quería más. No se contentaba con los rituales religiosos. Él quería un encuentro sincero con Dios, colectivo, profundo y alegre. Así que decidió hacer algo audaz. Convocó a todo el pueblo de Judá e incluso a las tribus del norte, Israel, venir a Jerusalén, celebrar la Pascua del Señor, algo que no se había hecho con reverencia durante décadas. Envió mensajeros por las ciudades diciendo: «Hijos de Israel, vuelvan al Señor, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, para que Él vuelva a ustedes. No sean como sus padres que fueron infieles. Vuélvanse ahora, Dios es compasivo y no los rechazará si regresan con sinceridad». Algunos se burlaron del mensaje, pero muchos otros, tocados por el Espíritu, vino humildemente a Jerusalén, y entonces ocurrió algo extraordinario. La Pascua se celebró con mucho fervor, lágrimas, cantos y sacrificios, cual Ezequías y los líderes decidieron extender la fiesta por 7 días más. La Biblia dice que no había habido una celebración como esa en Jerusalén desde los días de Salomón. Los sacerdotes estaban llenos de alegría. El pueblo cantaba con todo su corazón. Los altares estaban llenos. Fue como si la gloria del pasado había vuelto a respirarse en las calles de Jerusalén. Y cuando terminó la fiesta, la gente no regresó a casa como había venido. Ellos regresaron con corazones renovados, con la esperanza restaurada. Y más, destruyó los altares idólatras en las ciudades donde quiera que iban. La reforma no se detuvo en el templo, se extendió. Ezequías había comenzado con un templo cerrado y ahora tenía una nación de rodillas ante Dios. Este es el poder de un líder que elige buscar al Señor con valentía y verdad. Y como dice la Biblia, Ezequías hizo lo bueno, recto y verdadero delante del Señor, y en todo lo que emprendió, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. ¿Sabes qué es lo más impactante de todo esto? Que no importa cuántas veces el pueblo cayó, Dios siempre estuvo dispuesto a perdonar. Y lo mismo pasa contigo. Si en algún momento dejaste de orar, de creer, de confiar, hoy puedes volver. Escribe en los comentarios: Dios nunca se rinde conmigo. Repítelo, escríbelo, créelo, porque esa verdad puede cambiar no solo tu historia, sino también la de otros que lo lean. Quédate hasta el final, porque Dios aún quiere hablarte. En 12, la enfermedad de Ezequías y su milagrosa sanación. Después de liderar uno de los mayores avivamientos espirituales en Judá, restaurando el templo, convocando a la Pascua, destruyendo ídolos y restaurando al pueblo a la dignidad espiritual, el rey Ezequías, siendo aún joven, enfermó. Y no era una enfermedad común. El libro de Dundas Crónicas capítulo 32 nos dice que Ezequías enfermó gravemente. Fue una caída repentina, en un momento en que todo marchaba bien. La nación estaba en paz, la fe se había restaurado. Y de repente, el rey, el que todo lo dirigía, estaba en cama, sin fuerzas y enfrentando el final. El profeta Isaías, hombre de Dios, entró en la cámara del rey, lo miró a los ojos y dijo: «Así dice el Señor, pon tu casa en orden, porque vas a morir y no vivirás». Fue como un sello final. La sentencia fue dictada. Humanamente ya no había esperanza. Pero Ezequías no estaba satisfecho. Giró su cara hacia la pared, lejos de todos, y habló directamente con Dios. No hay palacio, sin corona, sin multitudes. Solo, frágil entre lágrimas, rezaba: «Señor, acuérdate que he andado delante de ti con verdad y con corazón íntegro, y que he hecho lo que te agrada». Y lloró mucho. No fue un discurso, fue un grito desde lo más profundo del alma.
Y antes de que Isaías saliera del patio del palacio, Dios le habló nuevamente. Vuelve, dile a Ezequías, así dice el Señor, el Dios de tu padre David. He oído tu oración, he visto tus lágrimas y voy a sanarte. En 3 días subirás al templo y te añadiré 15 años de vida. Sí, Dios respondió. Ese lecho de enfermo se convirtió en el escenario de un milagro innegable. Ezequías fue sanado tal como el Señor lo había prometido. Y como señal, Dios hizo algo extraordinario. Hizo que la sombra del sol retrocediera 10 grados, una especie de inversión del tiempo, visible en el reloj de sol de Acaz. Una señal en el cielo para confirmar que cuando Dios decide actuar, hasta las manos del tiempo obedecen. Pero el milagro no terminó ahí. Durante su recuperación, Ezequías recibió embajadores de Babilonia, enviados que vinieron a enterarse de la cura sobrenatural. Y en un gesto de vanidad, Ezequías les abrió los tesoros del palacio y del templo, mostrando todo lo que poseía: oro, plata, armas, especias, todo. Isaías, al saber esto, fue directo. ¿Qué vieron esos hombres? Todo lo que tengo, no les escondí nada, respondió Ezequías. Y luego vino la advertencia: vendrá el día en que todo eso que mostraste será llevado a Babilonia, y tus propios descendientes serán esclavos allí. Fue un momento de orgullo en medio de una historia de fe. Ezequías, sin embargo, se humilló, reconoció su error y se sometió al juicio de Dios con humildad. Pero los 15 años que Dios le dio, los vivió con gratitud y temor. Y la Biblia dice: Ezequías tuvo riquezas y gloria en gran manera, porque Dios le había dado muchas riquezas. Se fortaleció y fue respetado entre todas las naciones. Este episodio demuestra que incluso los más fieles pueden volverse débiles. Pero también revela que Dios ve nuestras lágrimas, escucha nuestras oraciones y responde con compasión. Ezequías nos enseñó que la mayor sanación no es solo del cuerpo, sino del corazón. Y eso, la oración sincera, todavía mueve el cielo. 13. Manasés, el peor rey, que terminó redimido. Cuando Ezequías murió, su hijo Manasés tomó el trono. Solo tenía 12 años cuando se convirtió en rey, muy joven y con el peso de un reinado poderoso sobre sus hombros. Pero en lugar de seguir los pasos de su padre, que había restaurado el templo, celebrado la Pascua y limpiado Jerusalén de la idolatría, Manasés hizo exactamente lo contrario. Según Crónicas 33 registra un cambio drástico. Manasés reconstruyó los altares paganos que su padre había destruido. Levantó altares a Baal, adoraban al sol, a la luna, a las estrellas. Instalado imágenes talladas dentro del mismo templo del Señor. Sacrificó a sus hijos en fuego en los rituales de dioses extranjeros. Consultaba a médiums, adivinos, hechiceros y espíritus. Sí, el mismo lugar que una vez estuvo consagrado a la presencia de Dios, ahora lo estaba lleno de abominaciones. Y no solo hizo eso, sino que arrastró a toda la nación con él. El pueblo, que antes celebraba la Pascua con alegría, ahora se inclina ante ídolos silenciosos, muertos, vacío. Dios, en su misericordia, envió profetas, hombres valientes que se levantaron para advertir: «Vuélvete, Manasés, Judá, arrepiéntete, el juicio vendrá». Pero él no quiso escuchar, ignoró las palabras, endureció su corazón, se tapó los oídos, hasta que un día llegó el juicio. El Señor trajo el ejército de Asiria, invadieron Jerusalén, atraparon a Manasés con anzuelos de hierro, lo llevaron encadenado a Babilonia, humillado, derrotado, solo, y fue allí, en una celda oscura, lejos de su tierra, lejos de su palacio, sin trono, sin corona, que Manasés finalmente entró en razón. La Biblia dice que él se humilló profundamente ante Dios.
no era solo remordimiento. Él era una verdadera ruptura. Oró con lágrimas, con vergüenza, con verdad. Señor, yo te rechacé, pequé. Fui peor que los que no te conocían. Pero si tú todavía escuchas, ten misericordia de mí. Y Dios, que ve el corazón hasta en el abismo más profundo, él oyó. Sí, el Señor perdonó a Manasés, y más, permitió que él regresara a Jerusalén y recuperara el trono. ¿Y sabéis qué hizo cuando regresó? Derribó los ídolos que él mismo había levantado. Se eliminaron los altares extranjeros del templo. Restableció el culto al Dios verdadero y mandó a todo el pueblo a adorar solo al Señor. Fue como si una sombra se hubiera levantado de la ciudad. Manasés, el rey que una vez se hundió en la peor clase de pecado. Ahora se produjo un retorno a la fe, y aunque sus acciones anteriores habían dejado cicatrices en la historia de Judá, su redención final muestra que ningún pecado es mayor que la gracia de Dios. La Biblia dice, y oró a Dios, y él fue movido por su oración y oyó su ruego. El rey más malvado terminó como testimonio vivo de la misericordia del Altísimo. Y con esto, 2 Crónicas nos enseña que no importa lo lejos que alguien haya llegado, no importa qué tan grande sea la caída, si hay verdadero arrepentimiento, Dios puede restaurar cualquier historia. 14. Josías, el último gran reformador antes del desastre. Después de Manasés y su hijo Amón, quien regresó a la idolatría y fue asesinado por sus propios siervos, el trono de Judá pasó a Josías, que solo tenía 8 años cuando comenzó a reinar. Sí, solo 8 años. Pero incluso cuando era niño, había algo diferente en él. La Biblia dice que a los 16 años empezó a buscar al Dios de vuestro antepasado David, y a los 20 años inició un movimiento valiente que cambiaría la historia de su generación. Destruyó los altares de Baal, rompió los postes sagrados y las imágenes talladas, derribó los lugares altos. El culto pagano se extendió por todo Judá e incluso por las ciudades del antiguo reino del norte. Y no envió a otros para que lo hicieran por él. Fue personalmente, con celo y pasión, rompiendo, quemando y purificando la tierra que había sido contaminada por generaciones. Pero Josías quería ir más allá de la destrucción. Él quería restaurar la comunión con Dios. Por lo tanto, ordenó que el templo del Señor fue reparado, ya que estaba descuidado y dañado. Y fue en medio de estas reformas que ocurrió algo sorprendente. Entre escombros, polvo y habitaciones olvidadas, el sumo sacerdote Hilcías encontró un libro. Era el libro de la ley del Señor, dado a Moisés, probablemente Deuteronomio, o una porción de la Torá. Cuando el escriba Safán leyó el contenido a Josías, algo cortó el corazón del rey. Las palabras de la ley mostraban cuán lejos estaba el pueblo de Dios. Hablaron de maldiciones para quienes rompieran el pacto, de juicio para la desobediencia. Y cuando Josías oyó, rasgó sus vestiduras en señal de profundo arrepentimiento. No se justificó, no culpó a los reyes anteriores, no dije, soy demasiado joven. Él dijo, el Señor debe estar muy enojado con nosotros, porque nuestros padres no obedecieron las palabras de este libro. Entonces Josías buscó una palabra profética, y la respuesta llegó por medio de la profetisa, Esconder, quien confirmó la sentencia, pero también declaró, por cuanto tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Dios, no, verás el mal que vendrá, morirás en paz. Josías no se conformó. Convocó a todo el pueblo de Judá a Jerusalén, desde los mayores hasta los niños. En el patio del templo, leyó en voz alta el libro de la ley delante de todos, y allí, frente a la multitud, renovó el pacto con Dios. Prometió obedecer cada palabra, y el pueblo lo apoyó. Y como si fuera poco,
Josías celebró algo que no se había vivido de esa manera desde el tiempo de Samuel, la Pascua. La Biblia dice que nunca antes se había celebrado una Pascua como aquella, con tantos sacrificios, tantos sacerdotes purificados, tantos levitas cantando y un pueblo con el corazón quebrantado. Fue una celebración llena de gloria, reverencia y gratitud. Fue como si Jerusalén hubiera sido transportada de nuevo a sus días dorados. Pero, aún con todo este celo, el juicio que Dios había prometido aún pesaba sobre Judá. El corazón colectivo de la nación seguía dividido, y el tiempo para el arrepentimiento nacional se agotaba. Y entonces, inesperadamente, Josías cometió un trágico error. Cuando el faraón Necao de Egipto marchaba para luchar contra Asiria, Josías intentó detener el avance, incluso sin la orden de Dios. El faraón le advirtió: «No te metas, rey de Judá, no es contra ti que vengo». Pero Josías insistió. Fue a la batalla, disfrazado, y se acabó herido por arqueros. Murió en Meguido, a la edad de 39 años, en toda la fuerza de su juventud y fe. Jerusalén lloró profundamente. El profeta Jeremías escribió lamentaciones para él, y su muerte marcó el principio del fin en Judá. Pero su legado permanece, un rey joven, valiente y temeroso de Dios, que luchó contra la marea de la apostasía y reavivó la luz de la obediencia en los últimos días de un pueblo al borde del colapso. 15. La caída final de Judá y la destrucción del templo. Después de la muerte de Josías, el último gran rey fiel, Judá entró en una espiral descendente que parecía no tener fin. Sus hijos y sucesores no siguieron el ejemplo de su padre. De lo contrario, hicieron lo malo ante los ojos del Señor, abandonando la ley, ignorando a los profetas y entregándose una vez más a la idolatría. Con cada nuevo rey, Joacás, Joacim, Joaquín y Sedequías, la situación solo empeoró. No hicieron caso de las advertencias, no se derrumbaron, no se arrepintieron. Y la gente siguió el mismo camino, se burló de los mensajeros de Dios, rechazó la verdad, endureció su corazón. El capítulo 36 de Duns Crónicas describe este momento con tristeza. El Señor, el Dios de sus padres, les envió constantemente mensajeros, porque tenía compasión de su pueblo. Pero ellos se burlaban de los mensajeros, despreciaban sus palabras y se mofaban de sus profetas, hasta que subió la ira del Señor contra su pueblo y ya no hubo remedio. Y luego vino el juicio. El Señor ha levantado a Nabucodonosor, rey de Babilonia, el imperio más temido de la época. Invadió Jerusalén, derribó las murallas de la ciudad, prendió fuego al templo, la casa de Dios fue quemada hasta las cenizas, tomó todos los utensilios sagrados, el oro, la plata, los objetos del altar. Lo que una vez fue el lugar de gloria, ahora son escombros. Los sacerdotes fueron asesinados, los jóvenes fueron tomados como esclavos, los ancianos eran despreciados. Los pocos que quedaron se convirtieron en sirvientes del imperio babilónico. La Biblia resume este horror con una frase devastadora: y fueron llevados en cautiverio para que se cumpliera la palabra del Señor. La gente se quedó 70 años en el exilio, 70 años sin templo, sin sacrificios, sin alabanza, sin tierra, sin libertad. Pero la historia no termina en ruina, porque el último versículo del libro de Duns Crónicas arroja luz sobre una promesa que Dios no había olvidado. El Espíritu del Señor tocó el corazón de Ciro, rey de Persia, que ahora gobernaba Babilonia, y promulgó un decreto. Así dice Ciro, rey de Persia: el Señor, Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra.
y me ha encargado que le edifique una casa en Jerusalén. ¿Quién de entre ustedes desea subir? Que el Señor su Dios esté con él. Fue como un soplo de esperanza entre las cenizas, una invitación a la restauración, un llamado a la reconstrucción, una prueba de que incluso después del juicio, Dios sigue siendo fiel a su pacto. La presencia de Dios se había apartado, pero su promesa seguía viva. El templo fue destruido, pero el culto sería restaurado. El pueblo estaba cautivo, pero Dios estaba preparando el regreso. Y así termina el libro de 2 Crónicas, no con un punto, sino con la elipsis de la esperanza. Porque el Dios que disciplina también restaura, el Dios que juzga también llama, y la historia de Judá no había terminado todavía. Si algo nos enseña este libro, es que no importa cuán lejos haya llegado el pueblo, Dios nunca dejó de llamarlo de vuelta. Tal vez tú también te alejaste. Tal vez cerraste tu propio templo, apagaste la lámpara, te olvidaste de lo que un día arde en tu interior. Pero así como envió profetas, así como dio otra oportunidad a reyes que se arrepintieron, Dios también está dispuesto a restaurarte. Porque aunque todo parezca en ruinas, Él sigue siendo el Dios que reconstruye. Y si hoy tú decides volver, el mismo Dios de 2 Crónicas te recibirá con misericordia. Si esta historia habla contigo, no la dejes aquí. Haz algo más que mirar. Suscríbete al canal si aún no lo hiciste. Escribe en los comentarios: yo creo en la restauración de Dios. Y por favor, comparte este video con alguien que esté perdiendo la fe, con alguien que sienta que su historia ya terminó. Porque lo que aprendimos hoy es claro: Dios nunca deja de llamar. Y aún entre ruinas, Él sigue escribiendo nuevas historias. Nos vemos en el próximo capítulo, y que el Dios de 2 Crónicas también sea el Dios de tu vida.